Tal como nos cuenta la historia, lo que hoy conocemos como México se conformó tras años de lucha y tiempos convulsos, que inician con la conquista, siguen con la independencia y por supuesto la revolución. Como sabemos, el territorio que en la actualidad ocupa el Estado mexicano fue colonizado por España. Pero, ¿qué hubiera pasado si Gran Bretaña hubiera conquistado México en lugar de la corona española? ¿Por qué los ingleses no decidieron aventurarse en nuestro territorio, lo que hoy conocemos como México? Como siempre, en Hipotéticamente Hablando, tendremos más preguntas que respuestas y con ello concluir que aquí el hubiera sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Y es así que estamos de nueva cuenta en su podcast para que estemos platicando de este tipo de temas. Ya hemos tenido nuestro primer programa, así que un gusto que estemos compartiendo una vez más toda esta serie de ya eventos que nos hemos planteado. Como siempre, más preguntas que respuestas aquí en Hipotéticamente Hablando. Pues sí, antes que nada saludarles, Ángel, Jesús, un servidor, Joaquín. Y pues hoy vamos a plantearnos qué hubiese pasado, cómo sería nuestro país, literalmente, no solo nuestro país, yo creo que toda América, cómo sería el continente, cómo se hubiese dibujado el continente si Inglaterra nos hubiese conquistado. Sí, es importante mencionar que Inglaterra podríamos considerar que fue el país conquistador por excelencia. De hecho, tuvo, ya no se le puede decir colonias, Commonwealth tiene otro nombre que le han puesto porque ya no es como tal, pero prácticamente en todos los territorios, tenía en África, tuvo en Europa, tuvo igual en América. Y bueno, vamos a jugar con esta idea. ¿Qué hubiera sucedido si el norte fuera el sur, si hubiese sido al revés? Y sobre todo porque hay aspectos que vale la pena mencionar, porque ¿qué fue lo que hizo que Inglaterra no se metiera a México? Y es que también hay varias teorías donde dicen que precisamente Gran Bretaña no se metía en regiones tropicales, o al menos solo llegaba para conquistar, porque había una teoría ahí con la cuestión de los mosquitos. Parece que tienen cierto problema ahí con los mosquitos, porque ellos cuando veían que estaba la malaria y demás, de ellos decían acá no nos quedamos, vamos a saquear lo que podamos, vamos a implementar el comercio, pero eso era característicamente en ciertas regiones donde ellos no se quedaban. El caso contrario, se iban como más para el norte, ¿no? El caso de Estados Unidos. Y además otra situación que se daba en esas épocas, no hay que olvidar o apartar la idea de que la religión siempre está así como que metida en muchas situaciones. Y acordémonos que aquí yéndonos así como que un poquito más atrás, pero la orden de los templarios estaba formada o abarcaba Inglaterra, Portugal, España, Francia incluso. Entonces como que igual había una camaradería entre ellos, y llega un momento por allá, hay un tratado que hacen entre ellos donde empiezan a dividir, bueno, te toca esto, te toca lo otro. Y en ese entonces Inglaterra estaba así como que con los ojos en África, que luego como que no le resultó, pero fue una de las razones por las que tal vez los ingleses no vinieron. Pero sí va a ser muy interesante, porque si hoy en día nos quejamos de que los españoles y nos quitaron la cultura, yo creo que con los ingleses iba a ser peor. Yo creo que la situación iba a ser más complicada. Sí, así es, porque figura en una cosa que es muy importante. A diferencia de otros países, bueno, vamos a hablar específicamente de España, que ahorita está de moda eso de que nos pidan perdón o algo. Yo le diría que no. Porque realmente, en realidad, sí nos fue bien, y específicamente yo creo que hablando acerca de las culturas indígenas, porque Isabel la Católica tenía la idea de que cuando llegaban y querían formar una nueva colonia, ellos buscaban como que nuevos católicos, y tenía ella la visión que por lo menos está el tratado en papel donde se consideraban a los indígenas como seres humanos. Bueno, qué feo que tenía que ver que está en papel, porque siempre lo han sido, pero
gracias a esto es que, a pesar de todas las cosas que pasaron y que sí hubo esclavitud y todo, incluso aquí en nuestra región, aquí en Yucatán, pero se permitió que hubiera ese cruce, ese mestizaje, a diferencia de la corona británica, donde ellos llegaban y decir, esto es mío, y los que no, vámonos para afuera. Y tal es así que, por ejemplo, estamos viendo en Estados Unidos, donde los indígenas, que son los indios que vivían ahí originariamente, pues han sido relegados a zonas de conservación, a vivir así en lo oscurito y donde no te vean, y es precisamente el genotipo y el fenotipo inglés, europeo, el que predomina por eso en estos lugares. Y es que precisamente hay una parte en la historia de México, ya después entre la conquista, cuando México ya se estaba conformando, pues el mismo México, hay que recordar que la independencia pues fue hecha por los mismos criollos. Siempre nos han puesto ahí en la historia de que el pueblo se levantó y demás, pero en realidad hay que recordar que los mismos criollos ya no querían seguir pagando impuestos a la corona española, y ahí son los que se levantan al fin y al cabo. Y ellos en cierto momento también son los que buscan el apoyo de Inglaterra, porque Inglaterra ya estaba en México. Incluso hay un tratado donde Inglaterra es el que reconoce, uno de los primeros en reconocer la independencia de México. Y claro, México gustoso pues dijo, vente para acá, porque también le preocupaba la cuestión de Estados Unidos y le preocupaba que España volviera a meter pues las narices, y ni qué decir Francia, que eso sí es el único que no lo reconoce, y es cuando se da la dichosa guerra de los pasteles por todo el dinero que se le debía a México, ¿no? Realmente esa es la situación de por qué ya brincamos ya la época del México independiente, cuando Juárez se superendeuda con todos los países, principalmente con Estados Unidos. Llega un momento que, así como tipo Coppel o cualquiera de estas marcas, les dice, ¿saben qué? No voy a pagar, ya no voy a pagar y no tengo para pagar. Y entonces todos, entonces viene Francia, viene Inglaterra, viene incluso Estados Unidos a reclamar, entran por Veracruz para, pues ahora sí, no me vas a pagar, pues vamos a tomar posesión de México, ¿no? Obviamente Juárez se nota rebasado y firma un tratado, dice, no, eso no es cierto, era broma, sí voy a pagar. Pero los ingleses dicen, pues ya llegamos hasta acá, nos quedamos, ¿no? A ver qué podemos sacar, porque siempre el inglés siempre busca algo adicional, y por eso mucho tiempo hay este apoyo de Inglaterra hacia el gobierno reformista de Juárez. Incluso ellos apoyan mucho que luego un príncipe venga, aunque no era de su nación, pero como que están de acuerdo, son de los que mandan parte de la comisión a decirle a este príncipe junto con Carlota que vengan a gobernar. Pero por ahí va la intención también de los ingleses, de que dijeron, tal vez no se nos hizo la primera vez, pero nos quedamos a ver si esta vez pega, que al final pues no. Bueno, y ahora que estamos ya planteando la idea, hipotéticamente hablando de qué hubiese sucedido, vamos a regresar en la siguiente sección, ya planteándonos, bueno, cómo nos imaginamos que sería México, ¿sí? Qué hubiese pasado con los indios y todo, bueno, si Inglaterra sí hubiese llegado. Estaríamos hablando inglés, ¿no? Seríamos potencia. Of course, my friend. Seríamos potencia en el fútbol. Bueno, probablemente muchas cosas hubiesen cambiado, pero eso ahorita lo vamos a decidir y a analizar acá, porque como hemos dicho acá, el hubiera sí existe. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Seguimos en Hipotéticamente Hablando, planteando esta situación de qué hubiera pasado si Inglaterra hubiese conquistado México. Muchas preguntas al respecto, pero también echamos a volar la imaginación, y aquí el hubiera sí existe. Por lo tanto, pues qué hubiera pasado, y yo cerraba el bloque anterior con la cuestión, por ejemplo, si nos vamos a un poquito a la cuestión del deporte, pues tendríamos tal vez
la sangre inglesa en nuestras venas, y con ellos pues sabemos que pues ahí la historia, muchos dicen que fue por ahí también China, pero bueno, de la discusión de que pues el creador del fútbol pues fue Inglaterra, ¿no? Los ingleses. Pues se copiaba el juego de pelota, yo creo, ¿no? Y el fútbol a lo mejor igual sería como tipo básquet y un híbrido raro, pero pues, sí. ¿Seríamos potencia acaso? Pues sí, definitivamente. Además, en esa misma época, igual si vamos recordando, estábamos en el apogeo de los descubrimientos, en el apogeo del arte, de la revolución industrial. Y aquí, pues lamentablemente todavía con el fuego, con taparrabos, ¿no? Estábamos bastante atrasados. Los españoles traían un poquito, sí trajeron mucho ganado, otro tipo de verduras, nos trajeron enfermedades también, pero igual venían con esta intención, creo que porque vinieron acompañados de los frailes, pues de colonizar a través de la religión. Los ingleses, a pesar de que también pertenecían a la orden de los templarios, tenían mucha idea revolucionaria. Entonces seguramente con todo lo que tenemos acá en México, todos los recursos naturales, que igual lo platicábamos en el episodio anterior, seguramente que tendríamos un México diferente. Hay una cuestión muy importante. Las colonias que han sido, pues que en su momento fueron invadidas por Inglaterra, y quiero poner una específica, la India. Si bien Inglaterra ponía a sus gobernadores, la corona decía, este va a ser el gobernador, la corona no era tan, digamos, permisiva. Yo creo que literalmente hubiese sido una extensión de Inglaterra, donde cuestiones democráticas y todo esto en el ambiente político hubiesen tardado muchísimo más en darse, muchísimo más. De hecho, podemos ver que hasta todavía hace unos cuantos años algunas colonias inglesas se les fue reconociendo no su independencia, entran en un nombre raro que se inventaron ellos para decir, siguen siendo mis colonias, pero no les llamen colonias, ¿no? Y tal vez así como les digo, en el ejemplo de India hay un caso muy curioso que pasó durante la guerra del opio, que Inglaterra fue el que metió su relajo, donde un gobernador de la India le dice a la reina, se nos está saliendo esto de las manos, no podemos controlar esta droga, y la reina lo manda a decapitar públicamente. A mí no te me pones al brinco. Entonces ellos eran muy digamos, duros o rectos o muy parcos en su forma y en su visión de ver las cosas, y eso no sé qué tanto se hubiese podido adaptar o la población latina se hubiese podido aceptar un régimen tan rígido, que con los españoles, si bien sí en algunas cosas lo hubo, no lo fue tanto porque pues al mezclarse, pues el español tenía a la esposa que era mexicana y todo, pues como que habían otros lazos, ¿no? De tipo emocional y sentimental que hacían que las cosas se permitieran de otra manera. Y la cuestión es de que pues habría mestizaje, no lo sé. Yo creo que por ahí no iba el asunto, no habría este mestizaje también que estábamos abordando en el programa anterior que tuvimos. Y yo creo que, por ejemplo, también la parte del arte, la cuestión de los ingleses, como sabemos, pues tienes grupos como los Beatles, hoy en día Coldplay y cuantos más. En cuanto al arte, ¿cómo seríamos en cuanto a la música? Porque ellos también tienen una gran herencia musical. Shakespeare, por ejemplo, también. Entonces, también creo que seríamos una potencia. Evidentemente la tenemos, ¿no? Hoy en día, pues hay mucha cuestión que sigue siendo con la parte indígena, la cultura mesoamericana, pero yo creo que por ahí también seríamos una potencia. Si nos vamos un poquito también en la cuestión del arte, la música, la cultura. Si se iba a mezclar lo mesoamericano, ahí tengo mis dudas. Sí, o sea, ya sin criticar, ¿no? Pero digo, tal vez no existiría Peso Pluma, tendríamos otro tipo de música ahorita. Imagínate. Porque efectivamente... Ya se chivearon los de las cámaras, perdón, discúlpenos. Porque hasta en estas épocas, pues escuchamos o seguimos consumiendo, bueno, en mi caso, música pues de artistas de otros países, porque no es que no me guste, pero no es así como que lo más fanático que escucho, ¿no? Y ese sería uno de los cambios, porque, pues como decía, estaba en esa época, 1400, 1500, era la época de la revolución industrial. Ya habíamos pasado un poquito, bastante el Renacimiento, pero eso que dejó permeado del arte, la cultura, la pintura, los inventos, era una cosa muy distinta. Así que yo creo que sí, estaríamos muy bien en fútbol, tal vez tendríamos mejores
exponentes de la música y del arte serían algunos de los cambios, pero sigue, creo que la pregunta al aire sí, como dijiste hace un ratito, si nos hubiesen conquistado o nos hubiesen aniquilado. Arrasado, ¿no? Sí, la cuestión es que ¿qué hubiese sucedido, por ejemplo, en el caso del arte? Si hubiese mezclado la cultura mesoamericana con las raíces culturales. Pero en el caso de la música, los 3 asentamientos de colonias de esclavos negros que fueron en Nueva Orleans, en Cuba y en Brasil, son los que definieron lo que es la samba, el son tradicional cubano y el jazz, ¿okay? Y todos estos traídos como esclavos. Entonces, en la cuestión musical, son las influencias africanas las que nos dieron ese sabor. Predominaron, latino, ¿no? Predominaron. En el caso de los ingleses, pues tengo entendido que ellos estaban todavía a favor de lo que es la cuestión de la esclavitud, a diferencia de España que no le hacía el feo, porque sí trataba mal a la gente, pero pues no era legalmente, ¿no? Entonces, como decían, ¿qué hubiese pasado? Yo creo que todas esas raíces que se hubiesen quitado y eliminado completamente para imponer. Entonces, ¿cómo nos hubiéramos visto? Es un poquito difícil. Tal vez sí estaríamos hablando en inglés, tocando rock o haciendo algunas fusiones experimentales, pero yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la música latinoamericana, el jazz, el blues, el son tradicional cubano y todo, yo me quedo con eso, ¿okay? Tal vez el rock sí hubiese sido una influencia muy fuerte, pero hay otros grupos musicales, la salsa, por ejemplo, que no los hubiésemos imaginado si esto hubiese sucedido. Entonces, si lo pongo en la balanza, yo creo que ahí, pues no creo que nos hubiera ido tan bien. Hubiésemos sido un poquito, los ¿cómo se llama? En Inglaterra, pues dicen por ahí, no saben bailar tan bien. Entonces, aquí hay el saborcito. Entonces, fuera una cuestión igual importante por ahí. El bailar y la frialdad. También dicen que, por ejemplo, los mexicanos, los latinos, somos muy cariñosos, muy expresivos, cálidos, ¿no? muy expresivos. Entonces, probablemente también todo esto que nos caracteriza como mexicanos, pues no lo estaríamos teniendo, que a nivel mundial, quien venga o cuando vamos al extranjero, enseguida eres mexicano, ¿no? Porque se nota nuestro escándalo, que somos muy de abrazar. Entonces igual sería una de las cosas que no tendríamos hoy en día, ¿no? Porque ellos sí sabemos que son así un poquito más fríos, ¿no? Otra cosa es que seríamos puntuales. Eso. No existiría la típica frase del yucateco, hasta rato. Exacto. Luego, después, ¿qué significa? Ahí. Ya estoy ahí, estoy yendo. Sí. Seríamos puntuales. 4 de la tarde el té, no falla esa hora, ¿no? Hace poco estuve en Real del Monte y estuve precisamente por ahí, que me llamó muchísimo la atención porque, hablando de las cuestiones de asentamientos ingleses, ellos venían con la cuestión de explotar la minería. Lo hicieron en esta región y por allá sabemos que hizo mucha explotación de los minerales. Me llamó muchísimo la atención de cómo hay un panteón, el panteón inglés, en el cerro, una parte alta de Real del Monte, donde ellos pues no se mezclaban, lo que estábamos mencionando, no había mezcla total. Ese era el panteón, ahí está el panteón, ahí enterraban a su gente, y incluso ese panteón fue visitado por la reina Isabel y también el rey Carlos, ¿no? Entonces estuvieron por ahí, en ese entonces el príncipe, ¿no? Entonces había una cuestión ahí, era evidente que iba a haber esa separación. Seguramente. Bueno, pues regresamos en el último bloque para platicar acerca de las preguntas que nos va a dejar hablar de este tema aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Estamos de regreso en Hipotéticamente Hablando y estamos ahora en nuestra sección de preguntas. Ya planteamos la situación de qué pasaría si Inglaterra hubiese conquistado nuestro territorio mexicano. Ya vimos que pues estaríamos hablando inglés tal vez, no sabríamos si existía el mestizaje porque pues ya abordamos el tema de que pues como la corona inglesa
pues arrasó con, sobre todo en Estados Unidos, los pueblos originarios. Y vaya, ahora vamos con esas preguntas. ¿Será posible acaso de que de verdad pudiésemos ser una colonia inglesa? La más cercana creo que tuvimos fue pues Belice, ¿no? Belice. Así es. Y la parte del comercio. Piratas tal vez también. Fíjate que con la cuestión del comercio hay una cosa muy curiosa. Los comerciantes, que no eran comerciantes, se les decían sea dogs, eran los corsarios, que era su manera de comerciar de la reina. Ella mandaba a ellos y vayan, ataquen, saquen, hagan ver la presencia de nuestro poder. Y eso intimidaba a muchos países. Si bien aquí tenemos en Campeche nuestros baluartes y los piratas, creo que nada más 1 o 2 veces llegaron a tener contacto con los piratas en Campeche, pero si activamente hubiese habido esa presencia de piratas aquí, el comercio en la región, México está en una posición estratégica, tan es así de que nosotros íbamos a hacer nuestro canal como el canal del Panamá, pero luego nos dijeron, no lo hagan. Estamos en una posición estratégica inimaginable para que todo el poderío de la flota naval de Inglaterra, si hubiese tenido un asentamiento aquí, o sea, con todos los recursos que hubiésemos tenido, el país hubiese ido, pero súper para arriba. Seríamos una potencia entonces, sí, ¿no? Sí, porque si se fijan en el mapa, muchos de los países europeos están de manera horizontal. Y México tenemos un territorio vertical, aunque de pronto reducido, pero eso no iba a ser lo mismo atravesar varios países europeos que atravesar uno solito para irte de América del Norte a Centroamérica. Eso era igual un punto muy importante que cuando los españoles, bueno, más que nada Colón, bueno, de Colón igual podríamos hablar en algún momento de él. Colón no se sabe si era de Gales, si era Portugal, de portugués, en realidad era de España. Lo que sí se ha descubierto mucho, su suegro era un gran maestre igual templario, hereda sus mapas, lo hereda de su suegro, así que por ahí hay una vinculación de Colón con los templarios. Y entonces eso sí sabía Colón, no había llegado, pero ya había gente que había llegado a América y se sabía más o menos cómo estaba el territorio. Por eso sí, eso de que fue casual el descubrimiento, no fue casual, incluso ¿por qué le ponen a las Antillas? Que dicen llegó a las Antillas, porque hacía referencia a Antila de la Antártida, ese país, esa isla desconocida y con muchos regalos y premios. Eso era lo que en realidad estaban buscando. Y acá hay como que ir cerrando mi comentario. ¿Por qué Inglaterra y por qué luego Inglaterra no quiso venir? Cuando Colón empieza a regresar a España, ahora sí para decir qué había pasado, pues como cualquier otro, pasa a Portugal para restregarles en la cara a los portugueses. Miren, no me apoyaron, a pesar de que yo soy pues, más portugués que español, no me apoyaron, así que miren todo esto que me estoy llevando a España. Obviamente los reyes de Portugal dicen, pues esto no se puede quedar así, e intentan venir a invadir antes de que ahora sí los españoles tomen posesión. Pero entonces se reúnen, hay una negociación de España, Portugal, Inglaterra y el Vaticano con el Tratado de Tordesillas, y entonces allá así como que dividen. Y en ese momento igual le dicen a Inglaterra, no, pues ¿sabes qué? Ya llegó él, vamos a dejarlo así. Pero los ingleses, como habíamos dicho, no quitan el dedo del renglón. Esa es una de las razones por las que no vienen. Pero si hubiesen llegado, sí, definitivamente habrían unos cambios estructurales en nuestro país bastante considerables. Que los estuviéramos viviendo nosotros como mestizos, quién sabe. A mí la duda de lo que me hace un poco más de ruido y me pregunto, ¿qué hubiese sucedido? ¿Okay? Es, si de algo creo que los mexicanos estamos muy muy orgullosos, es de nuestras raíces prehispánicas. Que si bien puedo decir que estamos entaparrados, teníamos sistemas de drenaje, había un montón de cosas en las que eran grandes ciudades. Es una de las cosas que por las cuales igual los ingleses como que no se metieron, porque estaba el sistema militar súper estructurado, formas de gobierno, formado, social, clases sociales, y todo ese bagaje cultural que, fíjense, en Estados Unidos su cultura o su historia más que su cultura, después de que llegan ellos, o sea, el Thanksgiving y todo eso, pero atrás de eso, todas esas
raíces prehispánicas de las personas que fueron relegadas no se celebran, ¿no? O sea, no las conocemos, al menos, tal vez por ignorantes, pero no se celebran tanto. A diferencia de nosotros, donde sí tenemos una pirámide de Chichén, que es maravilla del mundo moderno, y tenemos centros ceremoniales arquitectónicos prehispánicos, y mucha raíz de la cual sentirnos orgullosos. Yo creo que se hubiese borrado. Si bien aquí tuvimos quemaron todos los códices y todo esto, pero yo creo que hubiese sido mucho más drástico Inglaterra en ese sentido, y en ese momento no tendríamos nada de eso, no estaríamos hablando de eso, y las poblaciones indígenas estarían relevadas en la última comisaría de Valladolid. Entonces sería un poquito más difícil, ¿no?, encontrarnos con esa raíz. Incluso nuestro rico y sabroso pip que comimos hace apenas un mes, no lo estaríamos comiendo, porque obviamente que con los españoles preservamos algunos rasgos culturales, porque era lo que ellos buscaban. A través de la religión vamos a seguirlos conquistando y dejar que algunas tradiciones se conserven, y así se fueron fusionando la religión católica con las tradiciones mayas, ¿no? Pero si no, ni pip íbamos a comer. Y yo creo que fueron muy inteligentes, porque sí, como bien dices, no... Pues al toparse con todo esto dijeron, no, aquí yo no me meto, voy a tener problemas. Entonces se dieron cuenta de eso, pero por otra parte, como bien también comentas, tontos no fueron, porque sabemos precisamente que todavía sigue teniendo una gran influencia. Participaron también en la cuestión de formar el México moderno en cuanto a cuestión industrial, en cuanto a la explotación minera. Yo me quedo también con eso. O sea, no se quedaron así como que ya me voy y tan. Se metieron en la cuestión de la cuestión minera. La cuestión ahora, hoy en día, me atrevo a decir, inversión bancaria. Sabemos la cuestión que hay también con bancos importantes. Allá ellos mejor se fueron por la parte comercial, y sabemos todo lo que han hecho a lo largo del territorio mexicano, la parte de los ingleses. Ni qué decir con la cuestión de Belice, también me quedo con eso. Entonces se quedaron ahí escondiditos, pero fueron pacientes. Sí. Entonces, para concluir, ¿algún comentario que nos quieras hacer? Bueno, pues yo creo que me encanta México, con nuestras culturas, con nuestras raíces, y es verdad que los españoles acabaron con algunas cosas que ya teníamos, pero probablemente con los ingleses nos iba a ir un poquito mejor, así que prefiero estar así, morenito y chaparrito, a ser güero y de ojos verdes. Pues yo creo que pues las cosas al fin y al cabo se escribieron como hoy están, como hoy las conocemos, por alguna razón que hemos planteado acá más preguntas como siempre que respuestas. Pero yo creo que por algo, ahora sí que la historia, esa línea de tiempo se dio así, porque no me imagino, sin lugar a dudas, a pesar de que pues me gusta en el caso mucho de la música, la cuestión de Inglaterra y Gran Bretaña y todo, y su corona y demás, pero como tú bien dices, yo creo que pesó más ahora sí que nuestra cultura, nuestra sangre, lo que llevamos, nuestras costumbres, y yo creo que nomás no me imagino que ellos pudieran pues lidiar con eso, ¿no? Pues yo, para concluir, yo creo que para la formación de un país y una sociedad como tal, son muchísimos las líneas que se entrelazan para que las cosas se vayan dando, ¿no? Así como tú dices, el mosquito pudo haber sido una teoría de algo que se alejó, el calor pudo haber sido otra, muchas cosas. Pero si bien tenemos un país como el que tenemos en este momento, en el que es de habla hispana, donde recogemos a gente ahorita de todo el mundo que está viniendo a vivir aquí a nuestro Yucatán, siento que es mucho de lo que tenemos por estar orgullosos gracias a esta fusión del mestizaje, que en mi particular opción, sin ser juicio de valor, creo que no se hubiese expresado si Inglaterra nos hubiese invadido, ¿okay? Pero pues las preguntas, háganselas igual ustedes, ¿sí? Así es, y con eso concluimos el capítulo de hoy. Y usted, déjenos ahí en sus comentarios qué opina. ¿Le hubiese gustado que Inglaterra estuviera acá en nuestros territorios? Nos vemos la próxima semana aquí en Hipotéticamente, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.